Bueno, vamos entonces a seguir con la serie, hermanos, de fundamentos de la fe, que nos toca esta ocasión. Esta va a ser la lección número 2 que vamos a considerar. Así que, ¿cuántos se acuerdan más o menos de lo que vimos la semana pasada? En la lección número 1. Es más, ¿de qué se trató la lección número 1? De fundamentos de la fe. No todos a la vez, más o menos. ¿Okay? Parece que fue una introducción a fundamentos de la fe. Hablamos de qué es lo que significa fundamentos, qué significa fe. Mencionamos un panorama de lo que vamos a estar considerando por varias semanas. ¿Se acuerda que mencionamos Esdras capítulo 7, donde se hablaba acerca de algunas cosas que queremos lograr al estudiar la palabra de Dios? Queremos ser versados en la palabra. Queremos llegar a ser eruditos, ¿verdad? La palabra eruditos significa experto. Entonces, todos nosotros, los hijos de Dios, debemos de ser expertos en la palabra de Dios. No hay excusa alguna para que nosotros digamos, no, hermano, eso de experto, erudito, versado, eso nomás no va conmigo. Apenas llegué al tercer grado y no tengo mucho conocimiento y esto y lo otro. Bueno, si usted puede leer, si usted puede pensar, entonces usted puede ser un experto en la palabra de Dios. Necesitamos expertos también como Apolos. Hechos 18:24 dice la escritura, Lucas registra ahí que Apolos era poderoso en las escrituras. Así que muy importante que prestemos atención a cada una de las lecciones que vamos a estar considerando y más que todo, ¿verdad?, que las pongamos en práctica. Les mencioné la semana pasada que trajeran su cuaderno y trajeran su lápiz, así que veo pues, varios obedientes, ¿verdad?, que trajeron, y luego veo otros desobedientes, ¿verdad?, que no lo trajeron. Acuérdese de traer su lápiz y su cuaderno para tomar notas de la información. Ya más adelante, cuando ya acabemos con esta serie, y pues ahorita vamos para varias semanas, probablemente 3, 4 meses, 6 meses, no sabemos cuánto nos va a durar, especialmente cuando entremos al tema de la inspiración de la Biblia, la existencia de Dios, la resurrección de Cristo, la deidad de Cristo y muchos otros temas más. Entonces vamos a pasar varias semanas considerando información muy importante y relevante para cada uno de nosotros. Cuando ya terminemos esta serie, entonces, si usted gusta tener la presentación en PowerPoint, entonces se la vamos a hacer disponible. Esas clases están siendo grabadas en video y pues la tecnología no siempre falla, ¿verdad? Así que la semana pasada grabamos a 36 minutos y de repente se apagó el teléfono. Luego esta grabadora también, ya faltaban 10 minutos para acabar la clase y se le ocurre que se le acabe la batería también a la grabadora. Así que la primera clase, ¿verdad? Pues la clase aquí en vivo y en directo estuvo muy bien. La verdad, lo que es la clase en video y en audio, pues la última parte le faltó, ¿verdad? Pero 36 minutos están disponibles y van a ser subidas estas lecciones al canal de YouTube de videos, así que usted va a poder ver toda esta información en YouTube, ¿verdad? Así que pues le animamos a que tenga eso presente. En esta ocasión pues vamos a ver la segunda lección, número 2. La primera lección trató con introducción al tema fundamentos de la fe. Ahora vamos a ver la segunda lección que tiene que ver con el cristiano y la Biblia. El cristiano y la Biblia. Estaba su servidor tomando una clase en la universidad y pues no puedo tomarla ahí en vivo en la clase porque está muy lejos, está en Alabama. Entonces estaba pues viendo mis videos regulares de las clases que estoy tomando y el profesor del Antiguo Testamento hizo una pregunta a los estudiantes que estaban ahí. Yo creo que pues son bien pocos los que ya tienen ya la edad de su servidor. Los demás acaso han acabado de salir de la high school o están nomás en
colegio o qué sé yo, estaban jóvenes. Y el profesor del Antiguo Testamento hizo la pregunta, ¿quién es Matusalén? Y pues se quedó callado, ¿no? Pues esperando que alguien respondiera. Y nadie respondía. Entonces, y volvió a preguntar, muchachos, ¿quién es Matusalén? Y uno de ellos hace la pregunta y dice, es un término hebreo, y ya luego le hace, muchachos, ¿quién es Matusalén? Y ya luego le hace, no sé, un concepto o algo así, y su servidor pues estaba en la computadora haciéndole así, pero pues como me van a ver, ¿verdad? Pues está en el video. Y Matusalén, hermanos, es el, a veces más, ¿quién es Matusalén? El Matusalén no es algo de la descendencia de Caín, porque hizo algo malo, que vivió no sé cuántos años, porque hay un dicho que dice, es más viejo que Matusalén. Okay. ¿No? Está más o menos, está como unas 20 cuadras lejos, pero pues pero ahí me acerqué un poco, ¿no? ¿Alguien más? Matusalén, ¿quién es Matusalén? Y las palabras que mencionó la hermana al final básicamente hablan de eso. El que más duró. Okay. Es el que más años tuvo, 960 y algo años. Entonces fue la persona, ¿verdad? Pues que más años tuvo en la Biblia, fue el más viejo, ¿verdad? Entonces, obviamente, ¿verdad? Pues dice uno, todo el mundo conoce a Matusalén, pero no es así. ¿De quién fue descendiente? Tendríamos que analizar, hermano, Génesis para ver toda la descendencia de Enoc, de Adán, de Enoc, pero creo que viene por la descendencia de Enoc, porque se menciona en el capítulo 5 de Génesis. Pero nuevamente va a ser el personaje más viejo, ¿verdad? O antiguo, que vivió más años que los demás. El segundo fue Adán, y luego después fue Matusalén. Pero bueno, le comentaba a un hermano, a otro predicador, ¿verdad? En cuanto a ese incidente. Y luego el hermano dice, si yo hubiera sido el profesor, hubiera levantado mi Biblia y le hubiera hecho, ok muchachos, miren acá, esta es la Biblia, ok, y tiene pues, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, información básica al respecto, ¿verdad? Para conocerla en cuanto a ello. Eso se hizo una vez, lo hizo un entrenador de fútbol. Estaban batallando los muchachos, es que no sabíamos cómo hacer esto, cómo agarrar la pelota, y luego después, ok muchachos, cállense todos, siéntense, les voy a dar una clase. Levanta el entrenador la pelota y dice, esta es una pelota de fútbol, ¿ok? Y comienza a explicarles acerca de la pelota, la forma que tiene y esto y lo otro. Y hay ocasiones cuando tenemos que ir otra vez a lo básico. Y en esta ocasión vamos a considerar información básica sobre la Biblia. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos de preocuparnos por saber lo más que podamos de este libro, ¿okay? Tenemos que preocuparnos por conocer lo más que podamos. Obviamente, en una vida que tengamos, no vamos a poder conocer todo, ¿okay? Por eso son 31.102 versículos, 1.189 capítulos. Es bastante información. Entonces, pero la mayor parte de la información básica de la Biblia podemos conocerla. Así que es lo que vamos a estar considerando, ¿verdad?, en esta ocasión. Y bueno, comenzamos con esta primera parte. Obviamente, la Biblia está compuesta de Antiguo y Nuevo Testamento. Antiguo y Nuevo Testamento. Muchas veces usted le pregunta a los hermanos, ¿verdad?, y a personas cuántos libros tiene el Antiguo Testamento. Dicen 37, 40, en fin, pero son 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Así que acuérdese de esa información, ¿verdad? Muchas veces la gente se sabe cuántas páginas tiene la revista de Time Magazine y de Vanidades, ¿verdad? Pero no sabe, ¿verdad?, acerca de la Biblia. Ahora, la Biblia católica tiene 46 libros. Ellos incluyen los libros apócrifos. La palabra apócrifo
apócrifo significa escondido, prácticamente. Nosotros, los cristianos, el nombre que utilizamos para esa palabra es deuterocanónicos, pero también los conocemos como apócrifa. Este título de apócrifa y lo que es los demás nombres que se relacionan a los libros católicos, creo que, si no me equivoco, Martín Lutero en 1546 le dio ese nombre por primera vez. Pseudoepigrafa, algo así se llama la palabra, que también tiene que ver con eso. Entonces, los libros apócrifos, ¿alguien se acuerda cuáles son los libros apócrifos? Si usted fue católico en el pasado, tiene que acordarse de cuáles son los libros apócrifos. Son los libros extras. Nosotros tenemos 39, la Biblia judía y la Biblia se llama protestante, ¿verdad? Y se incluye a la iglesia, ¿verdad?, en lo que es protestante, no que sea la iglesia una denominación. Pero tenemos 39, los católicos tienen 46. En el Concilio de Trento, si no me equivoco, fue donde se habló acerca de esto y se incluyeron los libros apócrifos. ¿Alguien más? ¿Alguien se acuerda cuáles son los libros apócrifos? Macabeos. Okay, ya. Primero y segundo de Macabeos. Vamos a agarrarlo así, por ejemplo, en orden. Judith, Tobías, primero y segundo de Macabeos, eclesiástico. También está la sabiduría de Salomón y Baruch, la carta a Jeremías. Son los libros apócrifos. También los libros apócrifos le añaden información a Daniel y le añaden información a Esther. Así que hay información ahí, ¿verdad? Ahora, en otra lección, probablemente la próxima semana, voy a darles las razones del por qué los judíos no incluyeron los libros apócrifos en la Biblia. ¿Por qué ellos dijeron que no eran inspirados por Dios? Y por consiguiente, ¿verdad?, no están en la Biblia que nosotros tenemos. Así que vamos a ver varias información acerca de ello. Esto es muy importante conocerlo, porque cuando usted estudie con los católicos, una de las preguntas que le van a hacer es por qué su Biblia se queda corta, por qué su Biblia nomás tiene 39 y los de nosotros tenemos 46. Entonces, un poquito de historia es importante conocerla para poder explicarle a las personas acerca de estas cosas. Las divisiones del Antiguo Testamento son ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, también conocido como el Pentateuco. El Pentateuco es sumamente, consiste de los 5 libros de la ley: historia, poesía, que incluiría Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Pero luego profecía, tenemos los 5 profetas mayores, los 12 profetas menores, también están ahí de lo que es profecía. Y pues nuevamente, eso es lo que constituye el Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué se le llaman profetas mayores y profetas menores? ¿Por qué se le conoce de esa manera? ¿Hicieron mayores y largos? No. ¿Cómo? No. Okay, ¿por qué si le ha pasado eso alguna vez por la mente? ¿Por qué se le conocen profetas como profetas mayores y profetas menores? Que tal vez fueron las primeras inspiradas por Dios. No. Por la edad. Ok. Y los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, serían como los profetas mayores. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos libros y los demás libros profetas menores? ¿Cómo? Mucha poesía acerca de Dios. No. Ok, ahí les doy la respuesta. Y es bien simple. Profetas mayores porque tienen más capítulos que los demás. Okay. Si usted va a Lamentaciones, si usted va a Sofonías, si usted va, ¿verdad?, pues, a estos libros, profetas menores, son menos los capítulos. Y los profetas mayores son más. Okay. 66 libros tiene Isaías. Los primeros 39 libros de Isaías tienen sabor del Antiguo Testamento.
Y los últimos 27 libros de Isaías contienen muchas profecías hacia el Nuevo Testamento. Por eso se le conoce a Isaías como la Biblia en miniatura, porque tiene 66 capítulos. Y es el profeta mesiánico. ¿Por qué? Porque profetizó bastante acerca de la venida de Jesús. Así que, una vez más, cuando pregunte, ¿pero por qué mayores y menores? Bueno, por la cantidad de capítulos. Mayores y menores no significa que sean menores en significado o en valor y mayores esto es verdad. No se refiere, todos son iguales en cuanto al valor, pero la cantidad de capítulos que tienen, entonces por eso se les conoce como mayores y también, ¿verdad?, pues como menores. Okay. La palabra Biblia significa libros, okay, es plural, sí. ¿Profeta qué dices? ¿Mesiánico? El profeta mesiánico, así es, el profeta mesiánico. Ya más adelante voy a mencionarles o darles una breve lección acerca de lo que los eruditos, según expertos, en este caso, en comillas, los expertos dicen que Isaías escribió los primeros 39 capítulos y luego otro profeta escribió 40 en adelante y luego, así que mencionan 3 Isaías como los autores y voy a mencionarles evidencia que muestra que Isaías fue el que escribió todo Isaías, no 2, no 3 Isaías, sino más bien 1. Así que, pero eso va a ser en otra clase, ¿verdad? A lo mejor más adelante hacemos una introducción al Antiguo Testamento, una introducción crítica al Antiguo Testamento, para que así podamos ver varias cosas muy importantes, ¿verdad? Regresando al punto, la palabra Biblia significa libros. El singular sería biblión. Biblia significa libros, plural, y biblión significa nomás libro. Así que cuando hablamos de Biblia, no estamos hablando de un libro, ¿ok? Y a veces cometemos ese error que decimos, pues, como lo vemos en un solo libro, pues decimos, pues, ok, la Biblia nomás es un libro. Pero hermanos, son 66 libros los que componen la Biblia, que es una palabra griega que denota libros, plural. Okay. Siguiente, la Biblia hebrea está dividida en 3 partes. La Biblia hebrea, lo que es la ley o el Torah, lo que son los profetas, Nevi'im, y escrituras Ketubim. Nevi'im, Ketubim son las palabras en hebreo que se utilizan para describir lo que es la Biblia hebrea. Entonces tienen tres secciones. Nosotros, como mencionábamos ahorita, pues tenemos más secciones. Si se fijan una vez más, tenemos la ley, historia, poesía, son 4, mientras que la Biblia hebrea toma sus 3. La ley, profetas incluye menores y mayores. Y lo que son las escrituras, ahí básicamente entraría lo que es Josué, Jueces, Ruth, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas, Nehemías, Esther, y todos los demás, ¿verdad? Que siguen ahí en la lista. Así que esto es lo que es la Biblia hebrea. Esta división la observamos en pasajes como Mateo 5:17, no vine para destruir la ley de los profetas. Ahí encontramos ley y profetas. También en Lucas 24:44 encontramos también otra referencia donde se nos menciona que el Antiguo Testamento estaba dividido en 3 partes. Dice acá la ley, verso 44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Okay? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y los salmos, si se fija ya, escrituras, entonces básicamente esta parte de acá, escrituras, sería lo que es la parte del salmo. Entonces salmos incluirían las escrituras,
y los demás libros del Antiguo Testamento. Esto es en lo que es la Biblia hebrea, ¿verdad? Y nuevamente la Biblia hebrea, hermanos, tiene todavía los 39 libros que nosotros tenemos. Ellos, los judíos, no consideraron los libros apócrifos que tiene la Iglesia Católica, no los consideraron inspirados por Dios, por eso no los incluyen ellos. Pero hay mucha tradición judía, el Talmud, que son escritos información de los judíos, y otras escrituras más, como Flavio Josefo, un historiador judío, mencionan, ¿verdad?, pues ellos acerca del Antiguo Testamento, y mencionan que en Malaquías, Zacarías, luego Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Ya según la tradición de los judíos, cuando llegó Malaquías, entonces el Espíritu Santo dejó a Israel, ya se apartó de ellos. En Malaquías, estamos hablando ya aproximadamente ya por 400 y algo antes de Cristo. Luego de Malaquías hasta Mateo, hermanos, tenemos aproximadamente 400 años de silencio, en los cuales ningún profeta de Dios habló por inspiración divina. Entonces, tenemos ese periodo de 400 años de silencio donde no se levantó un profeta. Ya después se levantó uno, ya en los tiempos de Jesús, Juan el Bautista. Pero antes de Juan el Bautista no había ningún profeta en lo que es de Malaquías hasta Mateo. Esa es otra clase también muy extensa en cuanto a lo que es el periodo intertestamentario, donde se habla de los 400 años. ¿Qué sucedió en los 400 años? El libro que mencionaba su hermano Joaquín, Macabeos, segundo de Macabeos. Acabo de hacer un reporte para la universidad en cuanto a lo que es el libro de segundo de Macabeos, y ahí nos habla bastante de información en cuanto a lo que pasó en el año ahí, ¿verdad? En el periodo de los 400 años. Ahí es donde se habla, ¿verdad?, pues del imperio de los griegos, Alejandro el Grande, de cómo la providencia de Dios estuvo trabajando bastante. Y ahorita más adelante en la siguiente diapositiva vamos a hablar acerca de la Septuaginta. También es una versión del Antiguo Testamento. Y mencionar un poquito más acerca de estos 400 años. Así que los 24 libros de la Biblia hebrea corresponden a los 39 que nosotros tenemos hoy en día. Y como mencioné, probablemente la próxima semana, esta lección, hermanos, no vamos a acabar ahora, ¿ok? Así que hay más información para la próxima semana. Así que los esperamos a la misma hora y por el mismo canal, ¿verdad? Pero vamos a ver más información en cuanto a ello. Siguiente, la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? Si usted le pregunta a muchos cristianos, hermanos, muchos no saben lo que es la Septuaginta. Su servidor tiene 22 años de ser cristiano, 21, 22 años, y muchos de esos años no sabía lo que era la Septuaginta. Si alguien me hubiera preguntado 5 o 10 años después de haber sido bautizado, ¿qué es la Septuaginta? Yo le hubiera dicho, ¿con qué se come? Le hubiera preguntado, no sabían nada. Entonces, uno comienza a estudiar, comienza a aprender cosas, comienza a leer, entonces aprende algunas cosas acerca de esto. Entonces, la Septuaginta, hermanos, es la versión del Antiguo Testamento en griego. Vamos a adelantar un poquito aquí, ¿verdad? Algunas diapositivas que están más adelante. Pero la pregunta es, ¿en qué idiomas se escribió el Antiguo Testamento? ¿Okay? En hebreo, la Septuaginta se escribió en griego. Pero lo que es el hebreo y el arameo fueron las dos lenguas mayores con las cuales se escribió el Antiguo Testamento, hebreo y arameo. El mayor era hebreo. Ciertas partes del Antiguo Testamento, que les voy a mencionar más adelante en la diapositiva, fueron escritas en arameo, especialmente secciones de Esdras, secciones de Daniel, varios capítulos en Daniel y varios capítulos en Esdras, Jeremías 10:11, fueron escritos en arameo, pero la mayor parte de lo demás fue escrito en hebreo. Así que la Septuaginta es la versión del Antiguo Testamento en griego. Ahora,
la historia muestra que 72 eruditos de Alejandría en Egipto fueron los hombres que produjeron la Septuaginta, aproximadamente por el 250-280 antes de Cristo. Ahí básicamente, hermanos, fue en el periodo de los 400 años, ¿se acuerdan que acabo de mencionar ahorita, de Malaquías a Mateo? 400 años. En ese periodo de 400 años pasaron muchas cosas. Y hay tres palabras que describen el periodo de los 400 años. Uno, dispersión. Los judíos fueron esparcidos por muchos lugares, por muchas partes. Ya los judíos que habían aprendido hebreo ahora hablaban más griego que hebreo. Entonces fueron esparcidos por muchas partes, por muchos lugares donde estaban los gentiles. Y estuvieron bajo reyes gentiles. Luego, en el Nuevo Testamento leemos de sinagogas, ¿sí o no? ¿Okay? Ahora la pregunta es, ¿de dónde salió la sinagoga? Un pasaje en el Antiguo Testamento donde se habla de la sinagoga. No lo hay. ¿Por qué? Porque eso comenzó en ese periodo de los 400 años. Ahí es donde vemos la dispersión, ahí es donde vemos la sinagoga. Los judíos que habían sido esparcidos ya no tenían su templo para reunirse. Entonces tenían que buscar lugares donde reunirse. Entonces ahí se comienza lo que es la sinagoga. Y luego la otra S de lo que pasó en el periodo de los 400 años es esto, la Septuaginta. Sinagoga, Septuaginta, y luego dispersión. No encontré una palabra con S que diga dispersión, así que pues ni modo. Pero si debe encontrar, pues voy a usar las tres S que describen el periodo de los 400 años. Entonces, durante ese tiempo se produce lo que es la Septuaginta. La tradición dice que fueron 72, y pues lo traen a 70 para que sea 70, ¿verdad? La versión de los 70. LXX son la designación romana para 70, pero según la tradición en la historia fueron 72 judíos que fueron, se les pidió a estos 72 judíos traducir el Antiguo Testamento del hebreo al griego. La pregunta era, ¿por qué? Bueno, como ustedes están viendo en la diapositiva, en esta parte de aquí, la mayoría de los judíos hablaba en ese momento, en ese tiempo, 250, 280, 300 antes de Cristo, hablaban más griego que hebreo. ¿No creen ustedes que algo así está pasando hoy aquí en Estados Unidos? Muchos hijos hablan más inglés que español. Conozco hermanos cuyos hijos no hablan español. Entonces, yo no sé cómo pasó eso. Me cuesta entenderlo, porque sus papás hablan bien el español, no nacieron aquí en Estados Unidos y sus hijos no hablan español. O sea, me cuesta entenderlo. Pero bueno, no vamos a entrar en ese debate, ¿verdad? Yo trato de lo mejor posible de que mis hijas, ¿verdad? Pues tal vez no perfecto, pero que lo hablen, que lo puedan escribir, que lo puedan hablar, que lo puedan entender, ¿verdad? Ambos idiomas. Pero bueno, suele suceder que una generación nueva se levanta y ya no habla el idioma con el cual, ¿verdad? Pues, sus padres crecieron, en el hebreo. Entonces, ¿qué pasó aquí? Dos cosas. Uno, preocupación de los padres. Número dos, providencia de Dios. Preocupación de los padres. Está creciendo esta nueva generación, mi hijo habla griego, no puede leer el Antiguo Testamento, está en hebreo, así que yo quiero que ellos entiendan acerca de Dios, que lean acerca de las grandes cosas que Dios ha hecho, pero toda esa información está en el Antiguo Testamento y está en hebreo. Entonces queremos, por favor, le fueron a decir al rey Ptolomeo II de Filadelfia, le fueron a decir, por favor, haga algo al respecto, ayúdenos en cuanto a esto.
Entonces se le habla a 72 judíos para que vengan y tomen el texto hebreo del Antiguo Testamento y lo traduzcan a lo que es el griego. Entonces terminan ellos, y se tardó bastante tiempo, varios cientos de años, para poder producir la Septuaginta. Y ahora, gracias a Dios, ahora ya los judíos que hablaban más griego que hebreo, ahora tienen acceso al Antiguo Testamento, pero en griego. Así que ahora, muchos de los griegos, que estaban en aquel tiempo como el imperio de los griegos, también no hablaban hebreo. Así que Dios en su providencia trabaja a través de la historia para que su palabra esté disponible en otro idioma accesible. Hermanos, el griego era el idioma mundial en el tiempo de Alejandro el Grande. Alejandro el Grande, hermanos, 300 aproximadamente antes de Cristo, él se salió con todo su ejército para conquistar todo el mundo. ¿Okay? Y todas las partes que él conquistaba hablaban griego. ¿Okay? Hablaban griego. Se cuenta la leyenda, se cuenta que llegó el punto en el cual se puso a llorar porque ya no había más lugares que conquistar. Alejandro el Grande logró bastantes cosas este hombre, pero nuevamente lo que era la cultura griega y lo que era el idioma griego fue esparcido por todas partes. Por eso era el idioma que más se hablaba en aquel tiempo. Y bueno, ¿qué es lo que hace Dios? Su providencia. Hace disponible su palabra del Antiguo Testamento en griego, para que así todo el mundo aprenda acerca de la venida del Mesías. Isaías, hermanos, estaba en hebreo. ¿Okay? Y si yo no sé hablar hebreo, nunca voy a ser expuesto a esas profecías que están en Salmos, en Génesis, en Hebreos, entonces en Isaías, entonces no voy a tener acceso a esa información. Pero Dios en su providencia hace disponible esa versión, preparando el camino, hermanos, para la venida del Mesías. ¿Se acuerdan lo que dice Gálatas 4:4? Gálatas 4:4 dice que cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando vino el cumplimiento de los tiempos. Isaías 2 hablaba de ese cumplimiento que iba a ser en Hechos capítulo 2, cuando se estableció nuevamente la iglesia. Pero la venida de Cristo, hermanos, estaba siendo preparada. ¿Por qué no vino Cristo durante el reino de los griegos? ¿Por qué no vino Cristo durante el reinado de Babilonia, de los persas? ¿Por qué tuvo que venir hasta el reino de los romanos? Porque el reino del imperio romano es el que estaba en lugar en ese momento cuando Cristo vino. ¿Por qué no vino Jesús en los demás imperios? Porque iba a venir cuando fuera el cumplimiento de los tiempos. ¿Se acuerdan aquella estatua de Isaías, de Daniel, de bronce, oro, que menciona de los 4 imperios? Bueno, el cuarto imperio es el imperio romano. Y en ese momento era cuando el Dios del cielo iba a establecer un reino que jamás iba a ser destruido. Daniel 2:44. ¿Quién iba a establecer ese reino? Cristo. Así que cuando vino el cumplimiento de los tiempos, entonces Cristo viene. Pero Dios estuvo preparando todo, hermanos. Estuvo preparando todo para que pudiera venir el Cristo, el Mesías. Ahora, las calles eran excelentes en aquel tiempo. Toda la libertad que existía, hermanos, era excelente. Una vez más, que Dios estaba trabajando. Así que vemos cómo la Septuaginta, ¿verdad? Pues se producen hoy en aquel tiempo. La Septuaginta está dividida en estas secciones: Pentateuco, historia, libros sapienciales y poéticos, y profecía. Son 4 divisiones de lo que es la versión Septuaginta. Sapienciales como el conocimiento,
sino que significa, ¿verdad?, conocimiento. Cuando dice la palabra que usamos omnisapiente, ¿se acuerdan? Omnipotente, omnisapiente, omnipresente. Omnisapiente es que todo lo sabe. Entonces, de conocimiento, libro de conocimiento y poesía. Okay. En cuanto a la Septuaginta, hermanos, ¿se acuerdan ustedes? ¿Ha escuchado alguna vez usted los rollos del Mar Muerto? Los rollos del Mar Muerto. ¿Esa frase? Los rollos del Mar Muerto, hermanos, fueron descubiertos en 1946, si no me equivoco. 1946, en la comunidad de Qumran, allá cerquita ahí de lo que es Jerusalén, Palestina, en esa comunidad de Qumran. En 1946, a unos muchachos que estaban ahí con las ovejas, entraron a una cueva, encontraron unos jarros, y en esos jarros encontraron manuscritos. Manuscritos que contenían el texto bíblico. 900 manuscritos en total. 220 de esos manuscritos son bíblicos. Tienen que ver con se relacionan a lo que es la Biblia. Entonces, se encontraron ahí esa información. Fue una de los descubrimientos más grandes de la historia, hermanos. ¿Por qué? Porque en los rollos del Mar Muerto, hermanos, se encontró el libro de Isaías completamente. El rollo completo de Isaías se encontró. Lo cual, ¿cuál cree usted que sería el beneficio de encontrar el libro completo de Isaías para nosotros hoy en día? Para la profecía del nacimiento de Jesucristo, ¿no? ¿Okay? ¿Qué más? Para comprobar que sí, la palabra provenida de Dios. ¿Okay? Confirmó exactamente lo que tenemos en el texto hebreo. Así que lo que se encontró ahí, una vez más, confirma lo que ya teníamos. Así que vemos ahí, pues, muy buena información que nos ayuda bastante para que sepamos que la información que tenemos es nuevamente la palabra de Dios. Así que fue un descubrimiento muy grande, ¿verdad? Luego tenemos el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se divide en 4 secciones: los evangelios, historia, las epístolas y profecía. Los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego tenemos historia, que es el libro de Hechos. Y luego tenemos las epístolas de Romanos hasta Judas. Y luego tenemos la profecía, que viene siendo el libro de Apocalipsis. No sé si una vez les di un breve bosquejo del Nuevo Testamento, y esto creo que lo tomé en cierta ocasión del hermano Johnny Ramsey, que ya falleció. El hermano decía: Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablan de la vida de Jesús. Hechos nos dice cómo llegar a ser cristianos. Romanos hasta Judas nos habla de cómo vivir como cristianos. Y luego Apocalipsis nos dice cómo morir como cristianos, victoriosos. El tema central de Apocalipsis es victoria en Cristo. Así que un excelente bosquejo, pues, para tenerlo pues, memorizado y para poder enseñar también a otros. Así que a ver si se acuerdan de nuestros días. No sé si quieren que se conecte, si están apuntando ahora. Si no, pues después se lo ponemos en la pantalla. Ok, porciones de la Biblia están disponibles, hermanos, en 2123 idiomas diferentes. Hablando en cuanto a esto de la providencia con relación a la Septuaginta, de cómo Dios se ha preocupado porque su palabra sea conocida por muchos. Hermanos, creo que es como 1018 idiomas en cuanto a toda la Biblia. Hay una cierta ocasión, alguien dijo que la Biblia ahora está disponible en 1018 idiomas. Ahora, sean 1000 idiomas, sean 2000 idiomas, sean 3000 idiomas, de una cosa
puedo estar seguro, y esto es la providencia de Dios. Dios ha puesto los medios para que su palabra sea conocida en todas partes. ¿Sabía usted que tenemos hasta la Biblia en otomí? ¿Sabes qué es otomí, verdad? Es un dialecto mexicano. Okay. Allá por el sur de Oaxaca, ¿no? A mí creo que en Nahuatl, no sé qué también otro dialecto. Hermanos, la Biblia está en diferentes idiomas. Me he propuesto coleccionar Biblias de diferentes idiomas. Tengo una Biblia ahora en africano, creo otra en italiano, y luego pues en español, ¿verdad? En inglés. Ahí si un día se encuentra una Biblia de otro idioma, pues ahí se las encargo, ¿verdad? Obviamente se las encargo como un regalo. Pero bueno, Dios quiere, hermanos, que todo el mundo conozca acerca de Él. Y por eso hace disponible, trabaja por medio de la providencia para que el hombre piense en estas cosas y trabaje de esta manera, ¿verdad? El Nuevo Testamento completo puede ser leído en más de 800 idiomas, ¿verdad? Y la información en cuanto a esto varía. Como dije ahorita, hermanos, sean 1000 idiomas, sean 2000, sean 100, el punto, hermanos, es ese. Dios quiere que su palabra sea conocida. Siguiente, la Biblia fue escrita por 40 autores. La Biblia fue escrita por 40 autores. Vamos a ver esta diapositiva y luego pues terminamos la clase para esta ocasión. Así que 40 autores, es interesante que 40 autores, muchos de ellos, hermanos, no estaban separados por 1 o 2 años. ¿Okay? Muchos de ellos estaban separados por muchos años. Por ejemplo, David, aproximadamente 1000 años. Isaías, 700 años. Muchos de ellos no se conocieron. Y aún así la unidad que está entre todos ellos es sumamente muy grande. Y otra vez, otro factor en cuanto a lo que es la inspiración de las escrituras. Luego escrita en un periodo de tiempo de aproximadamente 1500 años, ¿no? 1500 años para producir lo que es la Biblia. Así que pues mucho año, y durante todo ese tiempo Dios ha estado trabajando para que su palabra siga adelante. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. También se acuerdan de Jeremías 36. Jeremías 36 menciona a Joaquín, menciona, ¿verdad?, pues como aquel personaje que quiso destruir la palabra de Dios, la Biblia, y este personaje, ¿verdad?, pues fue olvidado completamente, mientras que la Biblia continúa adelante, ¿verdad? Joacim, Jeremías 36. Y esa información se la di la vez pasada. La Biblia tiene 1189 capítulos, 31.102 versículos, 3.536.489 letras. Yo no sé quién se dio la tarea de contar eso. Yo creo que yo no hubiera cuánto loco, ¿verdad? Contar todas las letras. Luego 773.693 palabras. Mucha información, ¿verdad? La Biblia de la antigüedad estaba escrita en rollos u hoja de papiro o planta egipcia, como lo vamos a ver la próxima semana. Así que vamos a ver más información en cuanto a esto. Por eso estamos estudiando el tema fundamentos de la fe. Todo eso tiene mucho que ver con nuestra fe, para fortalecer nuestra fe, conocer más la Biblia, la palabra de Dios, para que así llevemos a cabo la voluntad de nuestro Padre celestial. Así que así terminamos la clase, hermanos, de esta ocasión, y pues nuevamente les invitamos la próxima semana para que estemos presentes para considerar la siguiente lección con relación en cuanto a esto. Bueno, la próxima semana creo que es Cantos, si no me equivoco. Así que pues en 2 semanas seguimos con